Seguimos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101 en este 28 de abril, año 2021. Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Reiterar el llamado que hicimos a inicio del programa al buen amigo Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, para que nos pueda aclarar, nos pueda dar la versión institucional de ese procedimiento de comparación de precios para la adquisición de pintura para esa institución, que hay una de las empresas oferentes, Industrias Tucán, que se ha quejado porque entiende que hubo una mala adjudicación de acuerdo a los precios que presentó la empresa que resultó ganadora, pero además porque ellos señalan que no conocen los productos de esta empresa, que nunca los han visto en una ferretería ni en proyecto alguno. O sea, yo creo que sería bueno en este momento que la ONSA aclarara esta situación con relación a ese procedimiento. Yo creo que eso hay que aclararlo, Nayib. Porque si una compañía estaba ofertando menos, eso hay que aclararlo. Pero déjame decirte lo siguiente, con respecto al argumento de que son productos que tú no lo ves en ninguna ferretería. Aquí hay muchas fábricas de pinturas. Fábricas importantes que no son nombres comerciales necesariamente reconocidos, pero que tienen demanda, por ejemplo, en sectores de la construcción, que no van a la ferretería a comprar una marca de pintura tradicional, pero van a esas fábricas y compran allí pintura para sus proyectos. Y hay empresas que representan marcas de pinturas internacionales en la República Dominicana. No, pero yo me quedo en lo nacional. No, lo que te digo, no, porque tampoco es ilícito. Lo que te digo que tú puedes ser el representante de pintura Z, para poner un ejemplo. Y tú eres importador de pintura Z y tú puedes participar en un concurso aquí como importador de pintura Z porque no se te prohíbe. Lo digo sobre la base del argumento que tú estás planteando. Sí, pero es bueno que es bueno, por eso es que hemos hecho el llamado a Radamés González, director de la ONSA, para que sea él mismo quien lo explique ante esta petición de Industrias Tucán de que sea reevaluada la adjudicación de ese procedimiento de comparación de precios. Yo conozco, por ejemplo, una fábrica de pintura importante que está aquí, por aquí, cerca de la San Martín, por ahí, que es una fábrica de pintura que suple a muchos desarrolladores de proyectos. Y esa es una pintura que tú no la ves en ninguna ferretería, absolutamente. Pero es conocida en los sectores industriales del país. Es lo que están diciendo ellos, que es la primera vez que ellos ven o que oyen hablar de esa empresa y de ese producto. Y como es un producto que según ellos no los ves en ningún proyecto, porque hacen el señalamiento del proyecto, ni tampoco en ninguna ferretería. Eso es lo que dice Industrias Tucán para elevar ese recurso de reevaluación. Eso le iba a preguntar, si ellos ya presentaron su objeción, como establece en el término que establece la ley. De hecho, claro que sí, de manera formal, y ahí citan los artículos de la ley. Ellos están haciendo la solicitud de esa reevaluación de la adjudicación de ese proceso de comparación de precios. Ayer, en el programa, nuestra compañera Julieta Tejada hablaba del inicio del año escolar presencial que empezó a desarrollarse en unos 48 municipios del país, aunque no todos, se anunciaron 48, aunque no todos empezaron las clases semipresenciales en cada una de esas demarcaciones territoriales. Ahora se dice que el próximo jueves, es decir, en el día de mañana, el ministro de Educación, el profesor Roberto Furcal, va a anunciar al país la lista de municipios que se sumarán al grupo de los 48 donde se realizan clases presenciales desde el mes de abril. Y yo quiero
detenerme en esa parte. Estamos viendo una situación de complicación con relación a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Estamos viendo un aumento de la positividad diaria de los casos de COVID-19 en la República Dominicana. Pero también vemos cómo dicen las clínicas privadas que tienen las unidades de cuidados intensivos totalmente ocupadas las unidades de cuidados intensivos. Allí, yo quiero agregar algo que me preocupa, porque ante estas aperturas se comprende que la economía, que la gente encerrada, que las cosas, total, que nunca han estado encerrados, siempre han estado haciendo lo que les da la gana, sin mascarilla, sin lavarse las manos, uno pegado del otro, pero bueno, son otros, o son muchos los que sí han mantenido las determinaciones fisiológicas, pero bueno, muy bien. Pero cada vez que hay una apertura que, bueno, que ya el toque de queda hasta las 10, pero de las 10 a las 12 es para el traslado. Bueno, entonces el toque de queda no es a las 9 ni a las 10, es a las 12. ¿Entiendes? Entonces, yo, Nayib Chaede, hay otro punto en que yo no estoy de acuerdo. Hoy se anuncia que es probable que el día 30 cese la práctica de quédate en casa. Sí. Yo comprendo que la gente ha salido y seguirá saliendo porque tiene necesidades. Somos pocos los que no salimos, los que trabajamos en la casa y recibimos atenciones médicas en la casa, aunque a veces tengo que salir urgentemente. Pero lo que quiero decir es que con eso de que se elimine lo de quédate en la casa, puede llevar a un nuevo estímulo para que la gente le dé con banda. Don Álvaro, pero además, recuerde que el programa Quédate en Casa se inició en la pasada gestión como una ayuda económica a las familias más vulnerables, sobre todo aquellas que viven del empleo informal, aquellas que para tener la comida en su casa todos los días, esa persona tiene que salir a trabajar diariamente porque no es empleado. Si no vende el producto que suele comercializar, bueno, pues ese día no tiene ingresos. Gente que vemos en las esquinas, que vemos en algunos lugares vendiendo algunos productos, gente que tiene, por ejemplo, un puestecito de empanadas, de yaniqueques, de ese tipo de cosas que en aquel momento las autoridades querían que se quedaran en sus hogares. Por eso estableció el programa Quédate en Casa, entregándole una ayuda económica mensual en 2 partidas de 5,000 pesos, 2 partidas de 2,500, 2,500 el día 15 y 2,500 el día 30. Pero ¿qué pasa? Desde el principio se anunció que ese era un programa temporal y que era un programa que se iba a ir desmontando poco a poco. Y es lo que han venido haciendo las autoridades del gabinete social. Han ido desmontando poco a poco ese programa Quédate en Casa. Ya no hay tantos beneficiarios como en principio. No tengo el dato exacto, pero no creo que llegan a 100,000. Escúchame, Nayib, que te interrumpa. Es que yo a lo que me refiero es al hecho de que son muchas cosas que pueden estimular que la gente siga respetando las medidas fisiológicas que se han recomendado y que deben ser observadas. Varias cosas, eso del toque de queda y otras cosas más. Ahora podríamos estar añadiendo otro aspecto psicológico de no atender mucho a este grave problema de la pandemia, porque algunos de mala fe, de mala interpretación o idiotas que pueden hacer, decir, quédate en casa, no te quedes en casa, que ya pasó la pandemia.
Bueno, el término es eso lo que indica, quédate en casa, ¿verdad? Pero quédate en casa, por eso le explicaba a don Álvaro, que es un programa de asistencia del gobierno, que consistía en que las personas recibían una cantidad X de dinero para que en ese momento tan fuerte de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena al principio y que se desconocía prácticamente todo del COVID-19, las personas se quedaran en su casa y no tuvieran que salir y recibieran esa ayuda del gobierno, repito, de 5,000 pesos mensuales, 2,500 pesos quincenales, para que pudieran comprar las cosas primordiales, ¿verdad? Prioritarias para su hogar, los alimentos, y se quedaran en su hogar sin tener que salir a trabajar todos los días, sobre todo aquellos, repito, que viven del empleo informal, Al decirle, que es la mayoría en este país. Parece que el día 30, si se les dice, si eso terminó, lo que tú señalas correctamente, ese aspecto de la ayuda humanitaria, si ya, bueno, ya eso no va a funcionar, así es que no te quedes en casa, sal a buscártela. Así es. Así es, usted lo ha dicho, más claro no lo puede decir, porque al momento de no recibir esa ayuda económica, que ya no es de 5,000 pesos en este momento, me parece que en este momento se están entregando unos 2,600 pesos, 1,600. a 1,600 pesos, porque ha sido desmontada mes tras mes, 1,600 pesos, ya cuando este mes, el día 30, como se anuncia, es el último día para la entrega de esa ayuda económica a un reducido ya grupo de beneficiarios, porque eso también hay que decirlo. Bueno, a partir de ahí, esas personas, bueno, tendrán que hacer lo que usted acaba de decir, salir a la calle a buscársela, pero trabajando, claro, honestamente, como siempre lo han hecho. Ahora, lo que quiero decir con relación al tema de la educación presencial que se anuncia a partir del próximo jueves, que se agrega un número de municipios a esta modalidad. Yo no creo que sea prudente hacer eso en este momento. Volvemos a plantear nuestra posición en contra de esa modalidad de educación en nuestro país. Nayib, perdón, pero es que hay cosas que uno como que no entiende. No sé si es que la información, los medios de comunicación no la sirven de manera fehaciente, porque es que son contradictorias. Por ejemplo, ayer salió que las autoridades de educación, y en eso basé mi comentario, estaban pensando cerrar la presencialidad, es cerrar escuelas de algunos municipios que estaban dentro de esos 48. Así es. Porque la tasa de positividad del virus había aumentado en esos municipios que en principio se incluyeron para dar las clases presenciales. Y hoy usted dice, porque sale así en los medios, que se van a incluir nuevos municipios. Así es, se van a incluir nuevos municipios en la educación semipresencial o presencial, porque supuestamente hay una baja incidencia en ellos del COVID-19. Pero ¿cómo podemos saber en este momento si hay una baja incidencia del COVID-19 cuando se han reducido de manera drástica las pruebas PCR en nuestro país? Ya lo decía al inicio del programa Felipe Romero. Decía, solamente hay que ver cuál es la cantidad de pruebas PCR que se está haciendo diariamente en el país para darse cuenta que de esa manera no hay forma de saber exactamente qué es lo que está pasando con esa enfermedad en la República Dominicana. Entonces, en un momento como ese, en el cual ha aumentado la tasa de positividad aún con pocas pruebas, en un momento como este, que dicen las clínicas que tienen las unidades de cuidados intensivos llenas, en un momento como este, que han bajado drásticamente la cantidad de pruebas PCR
que se hacen diariamente en nuestro país, ¿cómo es posible que se esté llamando a que en el día de mañana, en una cantidad considerable de municipios, también reinicien lo que es la educación presencial? Yo creo que eso es correr un riesgo innecesario. Así que nosotros reiteramos nuestro llamado a las autoridades educativas, reiteramos nuestro llamado al ministro de Educación, el señor Roberto Furcal, que es una persona que oye bastante, que escucha, que no sigan ampliando lo que tiene que ver con la educación presencial en este momento, que eso ya no es necesario, y menos faltando ya tan pocos días, tan poco tiempo para concluir este bendito año escolar 2020-2021. Llévatelo, Cundo.